Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista. De manera muy especial también a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón. Reciban un saludo afectuoso de nuestro hermano César Sánchez, nuestro maestro titular, y de su servidor Fernando Franco, maestro auxiliar. Sean todos bienvenidos y también nuestros amigos y conocidos que nos visitan por medio de nuestra página de Facebook o también por medio del mismo link, pero a YouTube como Pip Juárez, donde pueden encontrar todos los videos de nuestra iglesia, los diferentes cultos de oración, dominicales, clases de evangelismo y clases de escuela dominical para todas y cada una de las edades. Les invitamos a que compartan, sobre todo pues en este tiempo en el que se necesita de manera muy especial y de manera muy apremiante la palabra de Dios. Esta es la función de estas clases, Escuela Bíblica Dominical. ¿De qué se trata la escuela? De enseñar temas bíblicos, lo más bíblicos posibles, porque eso es lo mejor y es lo más sano. Entonces sean todos bienvenidos. Gracias por que cada domingo abren las puertas de sus hogares al dejarnos entrar por medio de estas clases virtuales. Esperemos que conforme a la voluntad de Dios ya pronto podamos reunirnos de manera presencial. Sabemos que tal vez ya algunas iglesias lo están haciendo, otras todavía como nosotros están esperando, pero Dios nos dé sabiduría y nos guíe a tomar la mejor decisión, la más conveniente siempre. Y gracias por su apoyo en oración, hermanos y hermanas y amigos, por sostenernos en oración, y también nosotros oramos por ustedes. Ya estamos en este domingo con el último tema de nuestra revista trimestral. Si Dios lo permite, ya para la próxima semana estaremos estrenando nueva revista y por lo tanto nuevos temas. Esta última serie de temas son las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. Y el subtema de la clase de hoy, hermanos, es uniéndonos a la obra de Dios, uniéndonos a la obra de Dios. Va a estar basado por ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los primeros 8 versículos. Uniéndonos a la obra de Cristo. Bueno, a la obra de Dios. Comenta el expositor, y quiero comentar esto porque me gustó lo que él expuso y es algo que hemos escuchado tal vez en alguna predicación o en alguna otra enseñanza. Debemos de entender como cristianos lo siguiente: todo lo que hagamos como cristianos, como hijos de Dios, no va a quedar jamás en el olvido. No va a quedar en el olvido. Hay un versículo bíblico que dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y también es cierto que todo lo que hagamos, ya sea bueno o malo, de todas formas todo va a ser evaluado, todo va a ser examinado. En el caso de los cristianos, en el tribunal de Cristo, ¿sí? En el caso de los no cristianos, de los no salvos, de los que no alcanzaron salvación, pues lamentablemente va a ser delante del juicio del gran trono blanco. Y bueno, esos son temas aparte y separados, pero los menciono aquí por cuestión de que tenemos que reconocer que nuestras obras, lo que hagamos, se queda grabado. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque vamos a hablar del tema de uniéndonos a la obra de Dios, uniéndonos a la obra de Cristo. Comenta el autor que
visitaba a su mamá de 90 años y que su mamá, platicando con él, le decía que pues que se sentía mal de que ya no podía hacer las mismas cosas de antaño, las cosas de tiempo atrás para su esposo y para sus hijos, que lo incluía pues al propio expositor. Y que su madre se lamentaba de esto, pero que él le tuvo que decir a su mamá lo siguiente, que no viera las cosas así, porque realmente con su esposo, con el papá de ellos y con sus propios hijos, las cosas que ella hizo todo el tiempo por ellos aún quedaban en ellos. Y le empezó a hacer recordar, acuérdate que siempre nos hacías nuestros platillos favoritos, siempre atenta en la casa con todas las necesidades del hogar y de nosotros, de mi papá y de mis hermanos, mis hermanas, y en nosotros quedan todos esos recuerdos y los recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Entonces, tus obras, todo lo que hiciste, permanece todavía con nosotros porque está en nuestro corazón y siempre te vamos a recordar así. Y bueno, la mamá se sentía reconfortada con esta plática. Y la menciona el autor por lo mismo, por que es necesario también recordarnos esto a nosotros, de que todo se va a quedar. Hay un pasaje bíblico que enseña que nuestras obras seguirán con nosotros. El tema de la eternidad, el tema de que está muy relacionado, tema de la muerte y lo que sigue después, ¿verdad?, de la muerte. Como cristianos, sabemos que en el caso del cristiano, al momento de morir, uno va a la presencia del Señor. Y tenemos que saber que todo lo que hicimos va con nosotros también. Por eso, de hecho, está el tribunal de Cristo para examinación. Y lo que haya sido bueno en cuestión del criterio y del juicio delante de Dios, Él lo va a resaltar, lo va a embellecer, y lo que no va a ser quemado como la hojarasca. Y nada más debe permanecer lo que fue genuino, verdadero, que fue hecho en nosotros o por nosotros para la honra y la gloria de Dios. De esto se trata este asunto, ¿sí? Vamos a tocar temas, es un solo tema, pero vamos a tocar puntos dentro del tema que son necesarios exponerlos de tiempo en tiempo, porque se deben muchas veces aclarar conceptos erróneos que pueden existir en nosotros. Y esto puede ser por muchas diferentes situaciones. Tal vez eres un recién convertido al cristianismo, una persona que recientemente recibió al Señor en su corazón. Tal vez eres una persona que ya tienes unos 2, 3 años, pero que traías un trasfondo, pues tal vez, ya sea de otro grupo religioso, de otra denominación o inclusive de otra religión que no fuera en este caso cristianismo. Y el caso es de que muchas veces como cristianos, y sobre todo cuando ya tenemos mucho tiempo en el evangelio, obviamos cosas asumiendo que pues todo el mundo las conoce, las sabe y las pasamos de rapidito, y muchas veces cometemos ese error de obviar las cosas, y no se deben de obviar porque siempre va a haber un público variado, siempre va a haber diferentes trasfondos culturales o religiosos de cada una de las personas, y entonces siempre es bueno detenernos, no obviar de que todo el mundo ya conoce cierto tema, cuando menos de manera aceptable, suficiente, y nos detenemos un poco para explicar. Debe ser así, para que sea de más provecho y de bendición
el tema que se esté exponiendo. Y eso prometo hacerlo en cada una de mis clases, y de verdad espero en el Señor ser fiel a esa promesa de no obviar muchas veces. Claro que muchas veces le menciono cosas rápido y les digo, este no es el tema en sí, ¿verdad? Y pienso que ahí no sería faltar en sí a la promesa, porque definitivamente muchas veces puede darse para más material de muchos más temas, pero que se llevarían otras horas de explicación, ¿verdad? Y en este caso sí debemos de invertir en el tema que es pertinente para cada domingo, ¿sí? Bueno, por favor, tomen sus Biblias, los que tengan las Biblias a la mano. Los que no, como les he dicho, aquí la vamos a leer la porción bíblica que toca esta clase para este domingo, que como les digo es la última ya de esta serie de temas y la última de esta revista trimestral. Y primero Dios, si nos concede tiempo, vida y salud, vamos a empezar con nuevos temas para el próximo domingo, ¿sí? Uniéndonos a la obra de Dios, y vamos a buscar ahí en Juan capítulo 15, y van a ser los primeros 8 versículos y los vamos a ir viendo en partes, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios dice así en Juan 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Evangelio de Juan es muy bonito, hermanos y amigos. Es muy, muy bonito. Pero más que bonito, que sí lo es, hay mucha enseñanza, mucha enseñanza. Y en los capítulos intermedios de Juan, el Señor da instrucciones de manera apartada a sus discípulos, ¿sí? Y en este caso es parte de esa sección, cuando está hablando con sus discípulos, esta porción bíblica, que para nosotros ahorita es porción bíblica, en su momento y en su tiempo fueron palabras pronunciadas por el Señor de manera personal a sus discípulos, ¿sí? Y están muy cargadas, muy, muy cargadas de enseñanza vital, ¿sí? De mucha importancia para nosotros que somos su iglesia, para nosotros que somos sus hijos. Y, como les dije, este pasaje nos compele, nos lleva a tener que enseñar ciertas cosas y dejarlas de manera muy clara, sin lugar a dudas. Hay que aprovechar siempre para aclarar dudas. Aunque ahorita en este formato yo sé que ustedes no están de manera presencial, personal con nosotros, pero sí estamos asumiendo que ustedes están frente a la pantalla cada domingo escuchando estas clases. Y me refiero a que en la clase presencial pues pueden lanzar preguntas, pero en este tipo de formato tenemos que nosotros analizar el tema bien y tratar de pensar en qué tipo o qué preguntas potencialmente nos podrían ustedes hacer a nosotros en la clase, y asumir que podrían venir esas 3, 4, 5 preguntas y cubrirlas en la clase, siendo guiados por el Señor realmente, para intuir de qué posibles preguntas podrían surgir en la clase y aprovechar para aclararlas. Ustedes los que ya siguen mi clase desde hace tiempo, lo saben que es así. Y que por cierto, quiero decirlo así aquí por medio de este video, la verdad es que se extraña estar ya en clases presenciales, y yo inclusive también extraño estar como alumno, no solamente cubriendo a nuestro hermano César como maestro auxiliar, sino como alumno. Yo en lo personal siempre disfruté y siempre he disfrutado las clases con nuestro hermano César Sánchez.
Yo creo que la exposición de la palabra de Dios, las clases y sobre todo la escuela dominical, hermanos, hay que saborearla, hay que saborearla, hay que disfrutar la palabra de Dios. Claro que también las predicaciones y lo demás, obviamente, pero hago la diferencia con la clase porque precisamente es una clase. Existe esa libertad de poder participar. Durante una predicación uno es diferente, uno debe guardar más el lugar de dejarle a que precisamente el predicador, en este caso el pastor o un misionero, pastor invitado, de todo su tema de corrido. Y en la clase yo creo que varios van a estar de acuerdo conmigo, bueno, uno puede comentar, puede preguntar, puede enriquecer la clase hasta inclusive con algún testimonio pertinente al tema que se está dando. Y en ese aspecto, bueno, yo extraño mucho a nuestro maestro, el hermano César, y también el café y el panecito también durante la clase. Nuestra clase no es muy numerosa, hermanos, es de pocos hermanos, pero mucho amor, mucho convivio y respeto y exposición de la palabra de Dios en nuestra clase. Y pues, bueno, hermanos, espero que lo estén disfrutando, ¿sí? Que lo estén disfrutando. El Señor viene a enseñarnos cosas muy profundas aquí, para no dejar lugar a las dudas, para aclarar esas telarañas y cosas que nos estorban a la visión de entender cuál es la realidad de lo que Dios espera de nosotros, habiéndolo declarado a través de su Hijo Cristo Jesús. Como la frase tan conocida que de los famosos yo soy que Cristo Jesús explicó, declaró que Él era. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cristo es la vid en sí, la planta, el árbol, en este caso de la vid, ¿sí? Y dice, y mi Padre es el labrador. Él es el que está a cargo de observar y cuidar el desarrollo de la vid. Él es el encargado. Ya habíamos visto en otras clases de que Dios Padre se encargaba en sí de la operación, Cristo de los ministerios y el Espíritu Santo de repartir los dones. Y hablábamos de que la Trinidad de Dios se involucraba en todo el proceso de la vida, del ministerio y el desarrollo de la iglesia. Y aquí pues esto también es obviamente visible. Siempre está envuelta la Trinidad. Siempre está envuelta la Trinidad. Y ahorita también lo vamos a ver aquí. Ya está hablando de que Él es la vid verdadera, el Hijo. Y de que el Padre es el labrador. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver también la parte del Espíritu Santo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramitas que brotan de el tronco principal, que es en sí el árbol de la vida, el cual es Cristo. Los que han tenido la oportunidad de tener un árbol o árboles frutales van a entender tal vez mejor esta enseñanza. Yo en mi caso, pues crecí en una familia en la que siempre había ese tipo de cosas, árboles frutales y todo eso. Y ahorita, por gracia de Dios, que tengo mi casa, que es su casa, yo tengo un árbol frutal que es una ciruela.
y está uno acostumbrado a ver siempre el ciclo de los árboles frutales. Y las viñas eran algo muy común en Israel. De hecho, Dios utiliza mucho la imagen de la viña para referirse a Israel. Desde el Antiguo Testamento, no crean que esto es nuevo aquí en el pasaje introducido por Cristo, no, esto ya es un concepto conocido por los israelitas. Dios haciendo labor en su viña, la cual en este caso era Israel. Pero ya al ser presentada aquí en el Nuevo Testamento por Cristo a sus discípulos, también ya nos involucra a nosotros, que somos su iglesia, ¿sí? A fin de cuentas, pueblo de Dios, ¿sí? En el caso del Antiguo Testamento, el pueblo nacional de Dios, el pueblo escogido de entre las naciones por Dios, que es Israel. Pero aquí también en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, en su iglesia, que también somos pueblo escogido de Dios, ¿sí? Para formar parte de su iglesia, ¿sí? A fin de cuentas, los dos pueblos de Dios. Y esta imagen ya la había usado Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí Cristo la vuelve a usar. Y digo la vuelve a usar porque los cristianos bíblicos creemos firmemente que Jesús es Jehová, ¿verdad? Y por lo tanto es el mismo Dios, siempre ha sido el mismo Dios. El del Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Aunque hay gente que por falta de estudio serio y verdadero no lo sabe distinguir así, ¿verdad? Pero siempre se puede aprender, siempre que sinceramente quieran estudiar la palabra de Dios se puede aprender. ¿Qué es lo que hace Dios? Él está observando, el Padre siempre está observando a la vid y sus pámpanos. ¿Y qué nos revela aquí el Señor Jesucristo? Algo muy importante. Precisamente que Dios, el Padre, está supervisando el ciclo de la vida y del desarrollo del conjunto de la vid con los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Padre está observando cada uno de los pámpanos, porque es necesario que lo haga para hacer un saneamiento, para hacer una limpieza en la vid. ¿Y para qué? Para que sea el conjunto más productivo, para que no haya infertilidad, para que no haya basura, para que no haya estorbo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con esto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora, vamos aclarando puntos y guardando el tiempo también, porque hay que guardarlo a fin de cuentas, hermanos, ¿sí? Independientemente de las discusiones y controversias que ha habido con estos pasajes, ¿cuáles discusiones y cuáles controversias? Bueno, las que se suscitan de que ¿a qué se estará refiriendo aquí el Señor con que va a quitar algunos pámpanos? Se refiere que algunos usan la lógica de ellos y dicen, bueno, pues Jesús es la vid, por lo tanto todos los pámpanos son cristianos, pero algunos se van a quedar y otros se van a quitar, o sea que pierden la salvación. Esa interpretación de que estos pámpanos que se cortan y se quitan, de que son cristianos que pierden la salvación, es completamente erróneo. Toda doctrina, toda enseñanza que extraigamos de la palabra de Dios, vuelvo a repetirlo como lo he dicho infinidad de veces, siempre tiene que estar en armonía con la palabra misma de Dios, en su contexto inmediato, en su contexto un poco más amplio y en todo el contexto en sí de la palabra de Dios. Eso lo exige el estudio serio de la palabra de Dios, siempre estudiando todo dentro de su contexto, para asegurar que siempre vamos a obtener la interpretación correcta, no arbitraria, no forzada, no violentada, ¿sí? Que es lo que muchas sectas y pseudogrupos cristianos hacen con la palabra de Dios. La forzan ellos a la palabra de Dios a que diga lo que ellos quieren que diga.
en vez de ser humildes, sensibles y dejarse guiar por el Espíritu para que realmente tú vayas y aprendas de la palabra de Dios, no al revés, no decirle tú a la palabra de Dios lo que quiere decir. ¿Sí? No se trata de cristianos que pierden la salvación. Se trata de personas que están en el cuerpo de Cristo fingiendo de manera ya sea deliberada o por ignorancia ser cristianos y que realmente no lo son. Incluyo los dos grupos porque puede haber gente que está ahí deliberadamente como infiltrados, por decirlo así, como los que mismo Juan después dice, ¿verdad? Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, pero no permanecieron porque no eran de nosotros. ¿Sí? O sea, infiltrados. Lo que también podemos aprender la palabra de Dios cuando habla del trigo y la cizaña. ¿Quién sembró el trigo? El Señor. ¿Quién introdujo la cizaña? El diablo. ¿Verdad? Pero en su tiempo Dios va a separar lo uno y lo otro. Pero también eso nos revela que en el proceso que se da en la vida de la iglesia o de una iglesia, nos enseña claramente la palabra de Dios que así como hay trigo, también hay cizaña. La palabra de Dios enseña este tema de varias maneras y por medio de los varios expositores. El autor siempre es el mismo, el Espíritu Santo es el autor, pero los escritores son varios, como en este caso que es Juan. Pero los demás también están en armonía. ¿Y cuál es la enseñanza? Que en la iglesia, que en este caso, en la vid, va a haber pámpanos genuinos y va a haber pámpanos inútiles, que no son verdaderamente parte, no deben de estar ahí. Por eso Dios los quita, por eso Dios limpia. ¿Para qué? Limpia para que llevemos más fruto. Limpia. El Señor limpia. Y para limpiar es necesario quitar, sacudir, ¿verdad? Que se quite lo que es falso, que se manifieste los que son apóstatas, que se manifieste los que son infiltrados, los que son cizaña, los que son del maligno, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque al estar en contacto con la vid, con Cristo, con el Padre que es el labrador, habiendo gustado con los demás de lo mismo y que no lo hayan aprovechado. ¿Sí? Esto es al Señor, la salvación que Él da. Es, por eso digo, lamentable, porque habiendo tenido la oportunidad, no quisieron aprovecharla. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí también nos revela, y gracias a Dios que lo hace nuestro Señor, de qué se trata esa limpieza. ¿Cómo se puede limpiar algo? Para que tú limpies algo necesitas un agente limpiador, obviamente. Si tú estás sucio, si tú estás lleno de algo sucio, embarrado, llámale, vamos a decir, lodo o de cochinada, ¿verdad? Si tú estás todo lleno de cochinada, pues tú mismo no te puedes limpiar, ¿verdad? Y quitarte toda esa suciedad con una misma mano o brazo que también está sucio. Lo único que estás haciendo es embarrándote más, ¿verdad? Y paseando la suciedad por todo tu cuerpo. Necesitas un agente limpiador. Alguien externo o algo externo que venga y te limpie porque tú estás sucio y no te puedes autolimpiar. Por eso,
entendemos y comprendemos que necesitamos del Señor, porque por nosotros mismos es imposible. Si estamos sucios, ¿cómo nos vamos a autolimpiar? No, necesitamos a Dios para que nos limpie. ¿Y cómo nos limpia Dios? Aquí Cristo lo revela. En el caso aquí de sus discípulos, Él les revela: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay varios pasajes bíblicos que enseñan que somos limpios por medio de la palabra de Dios. Este es uno de ellos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pues con la palabra. Con la palabra. La palabra de Dios enseña y limpia, corrige. Hay varias cosas que describen todos lo que son las características, los atributos en sí de la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es verdad, la palabra penetra hasta el tuétano, ¿sí? Bueno, y continuando, hermanos. Dice la siguiente porción, Juan 15, 4 y 5, los versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya habíamos mencionado un poquito de esto en los versículos anteriores, pero aquí Cristo lo amplía y lo aclara aún más. Cristo siempre usó este método de enseñanza, de usar repeticiones, especialmente cuando es algo muy importante, cuando es algo muy crítico, que es fundamental, la repetición. Eso es algo que hemos aprendido de nuestro Señor. Permaneced en mí. ¿Qué nos enseña la palabra permanecer? Cuando tú describes una escena de algo, y vamos a decirlo así, cuando alguien dice, bueno, ¿y qué pasó cuando hubo este evento? No, pues hubo gente que se fue, que se dispersó, pero tal y tal persona permanecieron en su lugar. ¿Qué significa que permanecieron? Que no se movieron, que ahí se quedaron, que ahí permanecieron. ¿Sí? Permanecer habla de quedarse. ¿Sí? De sostenerse, de asirse, de agarrarse, de aferrarse, de no moverse. Permaneced en mí. Es aquella persona que se queda aferrada, agarrándose de Cristo, sabiendo que su pertenencia con Él depende su vida. Su vida depende de Cristo y por eso nos aferramos a Él. Por eso no nos movemos, por eso nos quedamos, porque reconocemos, como Él lo enseña aquí, porque separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Permaneced en mí, yo en vosotros. Tiene que darse esa mutua permanencia. Todas estas clases hemos hablado de estos temas. La comunión con Dios.
la unión de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo a ese cuerpo precisamente y siendo Él la cabeza. Unión, armonía, acuerdo. ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada que les decía yo que cuando hablamos de todos los miembros del cuerpo de Cristo y que aún siendo diferentes funciones, pero a fin de cuentas formando un solo cuerpo, y que si los miembros estuvieran dispersados no sirven, son inútiles, no cumplen ninguna función, pero ligados, pegados, permaneciendo en el cuerpo, entonces sí cumplimos un propósito y una función y somos útiles. Y a fin de cuentas siempre lo hemos enseñado. ¿Y para qué somos útiles? Para llevar toda la honra y la gloria a Dios. Ese es el propósito. Ese siempre ha sido el propósito. Todo para honra y gloria de Dios. Todo lo que tú puedas hablar en cuanto al tema de la iglesia, su ministerio, sus obras, su propósito, su comisión que tiene dada de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Todo a fin de cuentas debe de resultar, así lo dice la palabra de Dios, para honra y gloria de Dios. ¿Sí? Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Obviamente, si tú no permaneces en la rama principal, si tú como rama, como pámpano, no permaneces en el tronco principal, que es el que trae la vida, que es el que trae la savia, que fluye, vamos a decirlo así, por las venas del árbol internamente y que es el que alimenta y le da vida a cada uno de los pámpanos. Obviamente, si no permaneces en él, estás muerto, estás inutilizado. No vas jamás a producir fruto. No puedes producir fruto, sería imposible. Estando arrancado, separado, sin permanecer en Cristo, no vas a poder dar fruto. ¿Sí? Por eso de hecho son quitados, porque no dan fruto. Estás ahí, pero no eres de ahí, no perteneces. Estoy hablando de los apóstatas, de los que pueden estar inclusive sentados a un lado nuestro en la congregación, inclusive hablándote con lenguaje cristiano, diciéndote hermano, saludándote, inclusive dándote un beso, pero que no son cristianos verdaderos, no lo son. Por eso les dije, puede ser a propósito, que nada más están ahí vigilando, como se presentó en las iglesias del Nuevo Testamento, y Pablo decía, hay unos que nomás entran para estar espiando nuestra libertad. Creo que fue Pablo el que lo dijo, el que lo declaró. Está en la Biblia, pero no me quiero equivocar, decir que a lo mejor fue alguien más, pero lo recuerdo que haya sido Pablo. Están ahí nada más espiando para vigilar. Están infiltrados, no son del cuerpo de Cristo verdaderamente. Recuerden, son cizañas sembradas por el enemigo. Hablan, se mueven y simulan muy bien ser cristianos y no lo son. O, dando el beneficio de la duda de que no eres un infiltrado, que no eres cizaña del enemigo, bueno, estuviste ahí y estás ahí, pero aún no eres realmente, no eres de Cristo, no perteneces a Cristo. Y no porque Cristo no quiera, sino porque tú no has querido, porque la invitación de Cristo es para todos, para todos, para todos. ¿Sí? Es para todos. Si no la aprovechaste es porque no quisiste. Si no la has aprovechado, aún tienes oportunidad. Si todavía tienes respiración en tu cuerpo, si todavía tienes respiración en tu nariz, si todavía estás vivo, tienes la oportunidad todavía. ¿Sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, lo está diciendo Cristo. O sea, si están visualizando la situación de la vid y ustedes saben que si el pámpano no está pegado a la vid y no puede por lo tanto llevar fruto, así dice Cristo, así es lo mismo
con vosotros, si no estáis pegados a mí, si no permanecéis en mí, dice aquí. Es igual, es lo mismo. Así como el pámpano no va jamás a producir fruto si está separado de la vid, igualmente ustedes tampoco jamás van a poder dar fruto si no están en mí, si no permanecen en mí. Cristo lo está diciendo de manera muy clara, inequívoca, para que nadie diga, no, es que Señor, nunca lo dijiste claro, ¿verdad? No, lo está diciendo clarísimo, al punto de usar una figura conocida por todo Israel, que es el de la vid, para decirles, miren, así como las ramitas jamás van a dar frutos si están caídas, separadas de la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en la vid, que soy yo, tampoco van a dar fruto. ¿Sí? Y luego vuelve a recalcarlo Cristo, yo soy la vid, les está diciendo, se lo estoy explicando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué menciona aquí de que es el que permanece en mí y yo en él? Ahorita les comenté de que se tiene que dar ambas partes. Siempre se tiene que dar esas dos partes. Es crítico. ¿Por qué? Por lo que estamos explicando. ¿A qué me refiero? Vamos a decir que los que no son la cizaña, los que son falsos, los que fueron sembrados por el enemigo, que están metidos en la iglesia por el diablo. Ellos tienen un propósito y sirven a su amo, que en este caso ese es el diablo. Pero, ¿qué pasa de los que están ahí y se han llenado de estar escuchando la palabra de Dios, así como los demás miembros de la iglesia, y domingo a domingo escuchan la palabra, pero que realmente no han tenido una relación personal con Dios, un encuentro personal con Cristo? No han recibido a Cristo en su corazón, no han ejercido fe verdadera y genuina y sincera para con Dios, no han confesado de manera sincera sus pecados a Dios, no le han reconocido como Dios verdadero, no le han reconocido de que Él dio la vida por ellos y no lo han invitado de manera clara, inequívoca, a entrar en sus vidas. ¿Para qué? Para que les salve. Por eso, en pasajes como en Mateo del 7:21 en adelante, que dice, y dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿A quién se refiere ese pasaje? Se refiere a los que ya fueron excluidos de con Dios, de con Cristo. Y ellos le empiezan a reclamar, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto y esto otro en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo para con esas personas? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí. ¿Por qué estoy diciendo este pasaje también? Porque tiene que ver con esto. Es una relación mutua. Nunca os conocí. Ellos dicen, Señor, yo en tu nombre, o sea, ellos dicen, yo te conocí, Señor. Yo te conocí y usé tu nombre, hice milagros, saqué demonios, hice esto, hice el otro. Milagros ahí en el culto, ¿verdad? Una muestra de carismatismo enorme, hablábamos en lenguas, la risa santa, el vómito santo y milagros al por mayor, se levantaba la gente. Mira, la respuesta del Señor es, nunca os conocí. Y estas personas se caracterizaban por tener el Jesús en la boca. Señor, Señor, lo dicen 2 veces.
no una sola vez. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre esto y en tu nombre. Sí, nada más de ti para hacia allá, ¿va? Pero Cristo no tuvo una relación contigo. ¿Por qué? Porque tú hiciste muchas cosas en su nombre, pero realmente tú lo que buscabas era tu propio beneficio nada más. Una relación interesada. Por eso lo de que dice aquí, el que permanece en mí y yo en él, es una permanencia mutua. ¿Qué significa eso? Una relación genuina. Una relación genuina con Dios. Si la relación nada más es de un lado, no está completa. Tiene que ser genuina. Una relación es mutua, recíproca. Emisor, receptor, contraparte, compañero, unión. ¿Sí? Lo aclaro porque es lo que enseña aquí el pasaje y lo tengo que equiparar a otros pasajes paralelos, no con la misma narración del mismo momento de enseñanza de Cristo, pero que sí son paralelos en cuanto a la enseñanza de esta doctrina. La relación con Cristo debe de ser mutua. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es el que lleva fruto? El que lleva una verdadera relación íntima con Cristo y Cristo con él. El que permanece verdaderamente en él. ¿Sí? La pregunta de que, y también es tema de discusión, ¿a qué se refiere con llevar fruto? Algunos enseñan que tiene que ser exclusivamente otros cristianos. Un cristiano produce otros cristianos, dicen ellos. Yo no digo que esa propuesta esté mal, pero no es exclusiva. O sea que está incompleta la respuesta. ¿Por qué? Porque el llevar fruto conlleva muchas cosas. Muchas cosas. Para que se dé el fruto, y vuelvo a lo de que los que conocen el ciclo de los árboles frutales, el que sea, el fruto que dé, pero que dé un fruto. Y tú sabes que para que un pámpano esté vivo, es aquel que tiene que dejar estar pasando la savia que viene desde el tronco, desde la raíz, hacia cada uno de los extremos de las ramas. Si esa savia, si esa vida no está en ti, no vas a producir ni el capullito, ni el brote de la flor, y que después eso se va a convertir en el fruto. La vida se ve en diferentes fases. Hay evidencia de esa vida. ¿A qué me refiero? Yo no voy a ir a mi árbol frutal a quitarle una rama, vamos a decirlo así, vamos a decir que es la etapa inicial en la que tú esperas que ya pronto va a venir la primavera, que es, por ejemplo, ahorita es esa etapa en algunos árboles frutales. Por ejemplo, yo tengo la ciruela ya brotó la hojita. Son de los árboles que yo he visto que son más tempranos en brotar la hojita y ya está lleno de abejas. Yo no voy a arrancar una rama de mi ciruela si yo ya veía que tenía el botoncito, y que yo sé por conocimiento, en este caso pues Dios también obviamente tiene ese conocimiento. Él ve la vida en los pámpanos, Él sabe si están vivos o no. Tú ves el botoncito y sabes que del botoncito de ahí van a salir las hojitas y las florecitas, y posteriormente sabes que eso se va a convertir en un fruto. Esas ramas no las arrancas.
¿Cuáles quitas? Las que por tu vista y conocimiento ves que no van a dar fruto, que están muertas ya en sí, que nomás están ahí quitando vida, que nomás están estorbando y ensuciando y quitándole fuerza a las ramas que sí van a llevar fruto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que está enseñando aquí el Señor. Es tan claro porque utilizó una figura de algo que pasa en la vida. En el caso del pueblo de Israel era común lo de las vides, pero por eso yo también estoy diciendo, hermanos y hermanas, a todos aquellos que tienen un árbol frutal que da algún fruto de alguna manera, ustedes saben este ciclo, saben que es así. Uno quita ramas secas, muertas, para que no estén ahí de oquis ensuciando, acarreando plagas o todo aquello que perjudique el crecimiento de las ramitas que verdaderamente sí van a dar fruto. Esas queremos cuidarlas, cultivarlas, para que lleven fruto y más fruto todavía. Eso mismo está haciendo Dios con nosotros. Eso mismo está haciendo Dios con nosotros. Por eso Él quita unas. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Toda la honra y la gloria siempre es para Dios. Y Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es necesario que Él lo vuelva a repetir de que no eres tú quien lleva vida en sí mismo y fruto en sí mismo. No, si tú llevas vida y vas a producir fruto es porque estás en mí, porque permaneces en mí. Y esto también es una advertencia. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oh, hermano, en la advertencia es entonces de que se puede perder la salvación. No, ya les dije que no. La advertencia es de que no vas a ser realmente un verdadero pámpano. No vas a estar vivo si no estás en mí. Si no estás en mí, eres un pámpano falso, muerto y seco y por consecuencia sin fruto. Y ahorita hace unos minutos explicaba todo lo del proceso del arbolito y la hoja, porque no hay que pelearnos. Es que significa fuerzas que el fruto es otro cristiano. No, eso está aquí incompleto. No está equivocado, pero está incompleto. ¿Cómo sé que está incompleto? Porque estoy seguro de ello. Permítanme. Porque hay muchas partes de la escritura que complementan la enseñanza. Una de las más conocidas, la que enseña que el cristiano debe de manifestar el fruto del Espíritu Santo, singular. No los frutos, es el fruto. Y alguien puede decir, pero es que menciona varios, hermanos. Sí, menciona varios atributos, características de un solo fruto. ¿Sí? Hay varias maneras de explicar eso, pero una de las más sencillas es cuando hablas de un racimo de uvas, ¿verdad? Es un racimo, hablas de un racimo, pero que tiene varias frutas, bueno, por decirlo así de una manera. Normalmente yo lo explico con la manzana. ¿Cómo que con la manzana? Bueno, estás hablando, agarra una manzana, ¿verdad? Y la manzana es una fruta única, sola, ¿verdad? La agarras así. Pero aunque es un fruto y se llama manzana, tiene varios atributos, varias características. Vamos a decir de la manzana roja. Número 1, es roja, es redondita, por dentro es carnosa, por decirlo de una manera, arenosa, dulce, con semillas. Todo eso que estoy diciendo son los atributos y características de una manzana. Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El cristiano
que permanece en Cristo y que por lo tanto tiene el Espíritu de Dios y se deja gobernar por el Espíritu de Dios, se deja guiar por el Espíritu de Dios, deja que el Espíritu de Dios se manifieste en él, entonces ese fruto sale a la luz. Ese fruto sale a la luz. Todas las características del fruto. Ya se las dije ahorita. No dice ahí fruto, más el fruto del Espíritu es. Y alguien puede decir, sí, hermano, pero es del Espíritu. Sí, pero ¿cómo se manifiesta en la vida del cristiano? ¿Y cómo sé que habla de eso? Porque también después hace la comparación contra las obras de la carne y da una lista larga de las obras de la carne. Y vienen prácticamente las prácticas pecaminosas, el adulterio, la maledicencia, todas esas cosas. Bueno, los que no son de Cristo producen todas esas cosas, las obras de la carne. Pero los que son del Espíritu, los que son de Cristo, manifiestan el fruto del Espíritu. Cuando tú te dejas gobernar por el Espíritu Santo, manifiestas el fruto del Espíritu. Y te voy a decir una cosa, una persona llena del Espíritu Santo va a generar muchas cosas. Va a proyectar la persona de Cristo. Y Cristo es poderosamente atrayente. ¿Sí? También te voy a decir otra cosa. También puedes causar repulsión. ¿Sí? Si voy a dar una enseñanza completa, también tengo que decir eso. ¿Por qué? Porque esos son los efectos de la persona de Cristo. O lo aman o lo detestan. Lo aceptan o lo rechazan. Igual con la palabra de Dios. Que ya no quiero hablar del tema que una es la palabra escrita y otra es el verbo viviente que es Cristo, que también es la palabra de Dios, ¿va? Pero en fin, eso es otro tema fascinante que ahorita no, pero lo menciono. Una persona que es gobernada por el Espíritu de Dios va a manifestar el fruto del Espíritu Santo y esa persona va a ser atrayente, esa persona va a predicar el Evangelio, va a estar evangelizando, va a estar discipulando, va a estar en constante generación de fruto. ¿Cómo lo sé? Porque también nos lo enseña muy claramente Efesios. En cuanto al tema de la salvación, pero que también se prolonga el versículo en otros y enseña más cosas. Porque por gracia, o sea, por regalo no merecido, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está hablando de que tú no vas a jamás ganar la salvación por obras. Jamás. Jamás. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia de Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Fuimos hechos por Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos hechos hijos de Dios? ¿Para qué somos cristianos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué se espera del cristiano? De que el cristiano ande en esas buenas obras preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Es parte de la vida del cristiano también, el andar en esas buenas obras. ¿Y qué involucra andar en esas buenas obras? El amar al prójimo, el evangelizar a los incrédulos, el llevar el mensaje de salvación a los perdidos, el de orar por los enfermos, todo lo que involucra la vida del cristiano, todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Eso también es parte del fruto en la vida del cristiano. Por eso les dije, no está incorrecto que digas que producir otros cristianos sí, pero la respuesta es incompleta. El verdadero creyente va a producir muchas cosas más. Por eso dice mucho fruto, ¿sí? No uno solo, sino mucho fruto. Y ya para finalizar, hermanos, Juan 15 del 6 al 8 dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, plural, los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que en mí no permanece, ya lo hemos cubierto bastante, será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Por qué? Porque está muerto, sin vida. Y al final van a ser recogidos y echados en el fuego que arde. Estamos aquí hablando de la perdición eterna. Estás hablando del destino final, que es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y que se conoce bíblicamente como infierno. Por eso sabemos de que estaba hablando de no cristianos, de no salvos, no de cristianos que perdieron la salvación. Eso no tiene armonía con la palabra de Dios, esa doctrina de la pérdida de la salvación. Cuando realmente hay literalmente cientos de versículos que te van a hablar de la seguridad de la salvación. De lo que sí te enseña es de que hay unos que están allí entre nosotros, pero que no son de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Apóstatas o cizaña sembrada por el enemigo, siervos del diablo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis o queréis, ¿verdad? Y os será hecho. Y la palabra de Dios enseña que esto no es una varita mágica. En otros pasajes se complementa esta enseñanza, que si pedimos conforme a su voluntad. Y obviamente si eres una persona llena del Espíritu Santo y llena del conocimiento de la palabra de Dios, vas a pedir cosas conforme a su voluntad, y por eso Dios garantiza que te va a dar esas cosas, que te va a responder positivamente. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad. ¿Y por qué fue conforme a su voluntad? Porque conoces la voluntad de Dios, porque conoces a Dios. ¿Y cómo lo conoces? Porque te llenas de su palabra, del estudio de su palabra, de grabarte su palabra, de entender su palabra, y porque llevas una relación estrecha con Él por medio de la oración, y ahí sea el diálogo con Dios, ¿verdad? Entre el estudio de su palabra y la oración, y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Y en esto es glorificado mi Padre. ¿Recuerdan que les dije para qué es el propósito de todo esto? Para que Dios sea glorificado. Siempre ha sido ese y será el propósito. Por amor de su nombre, dice la palabra. Dios hace todo por amor de su propio nombre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar al Padre? ¿Quieres glorificar al Padre? Lleva mucho fruto para Él. Pero para que lleves mucho fruto para Él, tienes que permanecer en Cristo y Él en ti. Relación mutua, recíproca, ambos conociéndose, tratándose a diario, ¿sí? Por eso lo de uniéndonos a la obra de Dios. No vas a poder generar fruto si no estás unido a Cristo, si no estás unido a su cuerpo, y por consecuencia si no estás unido a su obra, a su viña, a su vid. ¿Sí? Para que te puedas unir a la obra de Dios, tienes que ser parte de Él. ¿Cómo va a haber esa unión si no eres parte de? Intégrate
hazte parte de. Él te muestra cómo, ya de hecho lo dije ahí con el pasaje de Efesios. Y hay muchas otras enseñanzas, claro, para evangelizar. Siempre las menciono en mis clases. Reconocerle a Él como Dios, reconocerle como tu Señor, como tu Salvador, reconocer que Él tomó tu lugar, pedirle perdón por tus pecados, arrepentimiento de pecados y ejerce tu fe en Él. Invítale a que entre a tu corazón y que salve tu vida, basado en Apocalipsis 3:20. ¿Sí? Uniéndonos, hermanos, como dice aquí el tema, a la obra de Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios el Padre? Llevando mucho fruto. Y para que lleves mucho fruto, dice Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Mi palabra permanezca en vosotros. Hermanos y hermanas y amigos, muchas gracias por su atención. Los espero, primero Dios, el próximo domingo con nueva revista, con nuevos temas. Y esperamos en Dios que todos estos temas de las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo, hayan sido de mucha bendición y edificación para todos y cada uno de ustedes, así como también para su servidor. Muchas gracias, los saludamos nuevamente desde la clase Rosa de Sarón. Dios los bendiga.